Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la paz del Señor reine en cada uno de vosotros. En esta hermosa tarde le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, la vida, la salud, porque gracias a nuestro Padre Celestial, en este momento de mucha dificultad que estamos viviendo en el mundo, el Señor nos ha dado sustento, nos ha dado su cariño, nos ha protegido, nos ha ayudado y nos ayuda a seguir siempre a hacer el bien todos los días de la vida. Y por eso tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Para este día, queridos hermanos, tenemos un tema de vital importancia que es titulado La Deidad. El día de hoy usted va a comprender algo fundamental acerca de la palabra de Dios para que su crecimiento espiritual sea más grande, para que usted tenga mayor conocimiento de Dios y pueda usted comprender más la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Este tema es muy importante para con todos nosotros, la deidad de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver inmediatamente como texto de exhortación lo que nos dice Romanos 8:14. Y vamos a ver lo que nos dice con lujo de detalle la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vemos de que la palabra de Dios nos está enseñando porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para poder nosotros ser llamados hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Es muy importante dejarnos guiar por medio de Dios. Todo aquel que se deja guiar por medio del Espíritu Santo de Dios, dice Dios, tú eres mi hijo. Dios quiere que nosotros, como seres humanos, nos dejemos guiar por Él. Miren esa palabra, guiar. Muchas veces nosotros somos dados a no dejarnos guiar, sino poner nuestros principios. Pero dice Dios, déjate guiar y te llamaré hijo de Dios. En ti está la decisión dejarte guiar por Dios o no. Vamos a seguir viendo porque tenemos tres hermosos textos de exhortación para esta tarde. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vemos de que hace énfasis en que nuevamente guiar. El cristiano se deja guiar, el cristiano se deja enseñar, el cristiano va a reconocer cuando se habla con verdad, porque mora el Espíritu Santo de Dios en él también. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Todos tienen que hablar conforme a la voluntad del Padre, del Dios que está en los cielos igualmente. Sigue diciendo el texto como siguiente texto en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Dios nos está enseñando la importancia de tener su espíritu en nosotros. Por eso es muy importante para la humanidad aceptar a Dios. Porque para poder uno conocer la verdad de Dios, para poder uno dejarse guiar, tenemos nosotros que aceptar la palabra de Dios, porque Dios quiere cambiar nuestra vida, Dios quiere darnos algo nuevo,
Pero nosotros tenemos que dejar entrar al Espíritu de Dios para que todo el propósito que Dios tiene para con nosotros se cumpla. Este texto de exhortación nos enseña a nosotros a la importancia de tener el Espíritu Santo y vivir siempre en pos de la verdad, porque Él es la verdad. Pero antes de comenzar, vamos a leer ciertos comentarios que uno puede encontrar en internet con referente a este maravilloso tema, para tener una visión de lo que muchos piensan acerca de este maravilloso tema, acerca de la deidad. Dice así, comentarios. Lo más difícil del concepto cristiano de la Trinidad es que no hay manera de explicarlo de forma apropiada. Presta atención a ese comentario. No hay manera de cómo explicarlo de forma apropiada. ¿Será eso cierto? Ok, quédese al final del estudio con nosotros y usted juzgará si sí o no. Para cualquier ser humano, la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. De hecho, sería imposible explicarlo. Sigue repitiendo lo mismo que acaba de mencionar este comentario. Dios es infinitamente más grande que nosotros. Por tanto, no deberíamos esperar estar en capacidad de entenderlo por completo. La Biblia enseña que el Padre es uno, que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Este es un comentario que usted puede encontrar en internet. Vamos a ver otro comentario para que vean de que hay variedad de comentarios en internet con referente a este tema. Dice, la doctrina de la Santísima Trinidad no se encuentra en la Biblia. Miren esto y presten atención, es imposible de explicarlo, de entenderlo, dice arriba, y acá dice otro comentario que no se encuentra en la Biblia. No es una enseñanza cristiana, dice este comentario. Fue introducida casi a la fuerza por la Iglesia Católica Romana en sus primeros días de ser fundada. Los israelitas se habían dejado influenciar de las demás naciones que eran politeístas, que significa personas que adoran a muchos ídolos. Dios les estableció por mandamiento que Él es uno. La pregunta sería ahora, ¿qué piensas tú? Estos son comentarios de personas que publican cierta información en internet, en la nube. La pregunta es, ¿qué piensas tú? Hay dos teorías, que Dios es uno, que son llamados los unitarios, y vemos la otra teoría, que son de que Dios es un Dios trino. El deber de la Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad en este día, es enseñarle lo que Dios habla a través de la palabra que Él mismo constituyó y elaboró para nosotros poder tener el conocimiento de la verdad. Y hoy nosotros vamos a demostrarle, porque el que va a hablar es Dios a través de su siervo, para que ustedes puedan tener un mensaje de edificación, para que usted se sienta totalmente seguro y su fe esté puesta en la roca que es Cristo Jesús. Y vamos a empezar con el punto número 1, inmediatamente, para que usted se sienta desde el inicio edificado. Recuérdense que la palabra de Dios es la palabra más poderosa que puede cambiar y romper cadenas. Vamos a ver, ¿qué es la deidad? Inmediatamente vamos a leer el libro de Colosenses 2:9, donde nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita, en él está, habita, en él está
En nuestro Señor Jesucristo está toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que habita en Cristo Jesús? Toda la plenitud de la deidad. Segunda pregunta, ¿qué es la deidad? Según el diccionario, la deidad es ser divino, todo el ser de Dios. Entonces la Biblia en Colosenses 2:9 nos está diciendo de que en él habita todo su ser, toda la plenitud de la deidad, dándonos a entender claramente de que cuando Dios habla de la deidad, de su deidad, está hablando de su esencia, de su ser divino. Y con esto la Biblia nos demuestra el significado de la palabra deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Facilito, ¿se dan cuenta que esto es facilito y sencillo de explicarlo? Vamos a ver el punto 2 inmediatamente. Estamos apenas en los puntos básicos. Ustedes ya saben dónde va a coger un poquito más de sabrosura este tema. ¿Es Dios uno? Ya que sabemos de que en él habita toda la plenitud de la deidad, que es ser divino en él, ¿es Dios uno? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. La Biblia está hablando de forma muy clara de que hay un solo Dios, no hay más dioses, solamente uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. Por eso hay que amarle a Él, porque Él es el único y soberano Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto se encuentra en Deuteronomio 6:4. Jehová es uno, hay un solo Dios. Vamos a seguir ratificando lo que nos sigue diciendo la Biblia en este maravilloso punto, que es el punto 2. ¿Es Dios uno? Sigue Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Y hago morir, y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. La palabra de Dios es muy enfática. No hay dioses conmigo. Hay un solo Dios. Sigue anexando la palabra de Dios para ratificar de que Dios es uno, y de eso tenemos que estar todos claro, no hay Dios fuera de Dios. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Y es por eso, hermanos, de que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él. Porque no hay otro Dios que nos pueda ofrecer el premio de la salvación, el cual Él nos ha ofrecido a través de su santa palabra, dando a su Hijo, muriendo en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos la opción de una mejor vida en Cristo Jesús. No hay dioses, no hay más dioses, hay un solo Dios y no hay dioses conmigo. Así que si usted ve de que hay personas que adoran dioses, usted no lo haga. Usted adore al único y soberano Dios de Israel, porque Él es la vida eterna, Él es salvación, Él tiene un gran premio para todos los que obedecen. Vamos a seguir viendo, porque la Biblia tiene un material totalmente genuino para que usted esté bien edificado en la roca que es Cristo. Mire cómo la Biblia lo sigue ratificando en Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo
un Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vemos de que la Biblia es fácil de entender, queridos hermanos, amigos. Sencillo. No hay tanta complicidad cuando uno está leyendo la porción de Dios. Vamos a seguir ratificando, porque esto es poderoso lo que tenemos para el día de hoy. Mire lo que dice ahora Marcos 12:29. Usted y yo en el primer punto, y ya está usted convencido de que Dios es uno, porque no lo estoy enseñando yo, lo está enseñando el Espíritu Santo que mora dentro de mí en el momento en que yo acepté seguir a mi Padre Celestial. Mire lo que dice. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, oye, entiende, comprende, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Si nosotros no entendemos que es uno, yo le tengo la imagen en toda la diapositiva para que veamos que es uno. Ahí, el número 1. En amarillo, número 1. El Señor uno es. El Señor nuestro Dios uno es. No hay más dioses, solamente un solo Dios. Y yo creo de que la Biblia ha sido muy enfática con referente al punto número 2 de que el Señor, nuestro Dios, es uno. ¿Crees tú esto? ¿Crees que el Señor es uno? Si tú crees que el Señor es uno, bien haces, porque estás creyendo al Evangelio de Dios. Vamos a entrar a la siguiente pregunta, pero antes le tengo algo interesante. Le voy a demostrar en diferentes etapas de prueba. Tenemos pruebas y la voy a ir enumerando conforme vamos avanzando. Pruebas donde se va a demostrar algo totalmente poderoso. Por eso que la primera y la segunda parte era una inducción solamente. Ahora nosotros vamos a probar bíblicamente en la prueba número 1 con la siguiente pregunta. ¿Son el Padre y el Hijo un solo Dios? Vamos ahora a ver lo que en la Biblia. Estamos claros ya, tenemos los fundamentos. Recuerden que estamos enseñando fundamentos de la palabra, porque si usted tiene el fundamento, usted puede tener toda la demás entendimiento para poder usted no ser engañado por el enemigo o falsas enseñanzas. ¿Son el Padre y el Hijo un solo Dios? ¿Qué piensas tú? La pregunta sería, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque lo que yo pienso puede ser erróneo, pero lo que dice la Biblia tiene veracidad. Vamos a ver inmediatamente lo que nos dice la 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Oído, te lo está ratificando, un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Vamos a prestar mucha atención, primeramente, a lo que está en color rojo. Vamos a ver, solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios, el Padre. Vamos acá. Un solo Señor Jesucristo. ¿Usted está entendiendo? Hay un solo Dios, el Padre. Hay un solo Señor Jesucristo. Está hablando de Dios Padre y está hablando del Señor Hijo. Ahora vamos a analizar lo que dice en negrita. Hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Ahora vamos a ver lo que dice acá del Hijo. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces yo me hago una pregunta. Si del Padre son todas las cosas y del Hijo son todas las cosas, ¿son el Padre y el Hijo un solo Dios entonces?
La Biblia te está diciendo que sí, que son un solo Dios. Porque del Padre proceden todas las cosas y del Hijo también todas las cosas son, dice la palabra de Dios. Lo estás leyendo tú junto conmigo de la palabra de Dios. Ahora, ya tenemos esta información donde nos da un vistazo con referente a de que el Padre y el Hijo son un solo Dios. No se le olvide que te lo está diciendo un Señor, un solo Dios, que lo que acabamos de ratificar, que hay un solo Dios. Eso es palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el deber de la iglesia de Dios? Demostrarle a ustedes con una gama de versículos bíblicos lo que se está enseñando. Y aquí le viene la poderosa palabra de Dios. Dice así, en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, oído, y el verbo era Dios. La Biblia nos está enseñando de que el verbo, siendo el Hijo Jesucristo, lo que acabamos de ver hace poco, del cual proceden, o por medio de él son todas las cosas, dice de que el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Hijo estaba desde el inicio de la creación en el principio con Dios. Ya usted tiene el primer texto que le está diciendo claramente de que el verbo era Dios. Pero todavía tenemos material para que usted esté bien convencido y tenga de verdad una fe verdadera. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Te nutre, te enseña, te edifica para que tu fe no esté infructuosa, sino llena de bendiciones. Mira lo que dice Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? De las cuales según la carne vino Cristo. ¿Oído? Oye, cristiano, amigo, la palabra de Dios. Vino Cristo, el cual es Dios. La Biblia te está diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas, lo mismo que vimos en antes. Que por medio de él son todas las cosas, ¿verdad? Y ahora te dice aquí, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Te sigue ratificando de que Cristo, de él proceden todas las cosas porque es Dios. Mira cómo la Biblia te está amarrando de una forma amorosa y entendamos de que este es el único y verdadero Dios. Un solo Dios. El Padre y el Hijo. Algo difícil de entender. ¿Pero por qué no la entendemos? Por eso tengo el texto de exhortación. Cuando no entendemos esta maravillosa palabra, es porque el Espíritu de Dios no mora en mí. Porque si el Espíritu de Dios mora en vosotros, la verdad de Dios es manifiesta nuestro entendimiento para que podamos nosotros estar firmes en su voluntad. Pero si aún esta palabra, querido hermano, amigo, no te convence, no te preocupes. Que hoy te tengo un material totalmente bueno para que tú no me creas a mí, sino le creas a Dios, porque Dios tiene la voz de la verdad. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo ahora Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tú todavía no crees de que Jesús y el Padre son el verdadero Dios, a pesar de que se ha demostrado bíblicamente, yo le pido a Dios que por favor tenga misericordia de ti, porque no saben lo que hacen aún todavía, no saben lo que profesan.
Porque Dios te está enseñando bíblicamente, te está enseñando con esa paciencia, con ese amor, que Dios es uno y Él es uno junto con el Hijo y el Padre. Pero si todavía no lo crees, este servidor de Dios te va a seguir nutriendo porque aún hay más. Si todavía no crees, te tengo algo y te tengo un ejemplo bíblico para que creas a la verdad de Dios. Vamos a leer lo que nos dice ahora Juan 14:6. Prestemos mucha atención todos a esta maravillosa lectura. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si nosotros conocemos a Jesús, también conocemos al Padre, está diciendo la Biblia. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Viene la siguiente parte de la lectura. En el 8, dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mira lo que se le estaba pidiendo a nuestro Señor Jesucristo: muéstrame al Padre, muéstrame al Padre y nos basta. Dice Felipe: es suficiente si tú me muestras al Padre. Pero vemos ahora cómo Jesús responde con sabiduría e inteligencia del Dios. Dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice la palabra de Dios. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Miren de que la Biblia nos lo está enseñando de una forma sencilla, fácil al espíritu, fácil al entendimiento, para que todo ser humano entienda acerca de la deidad de Dios. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstrame, muéstranos? ¿Cómo puedes decir tú entonces? Muéstranos el Padre. Si ya te estoy diciendo, dice la Biblia, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Qué palabra más hermosa! Nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Pero esta lectura sigue. Esta lectura sigue aún todavía. Y lo tengo en azul, en grande, en mayúscula. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús le sigue diciendo: tú no crees. Hoy en día hay muchos que no creen que Jesús es en el Padre y el Padre en él. Esto lo hace el espíritu del anticristo. Pero si tú eres cristiano, tú crees que Jesús es en el Padre y el Padre en él, porque lo está diciendo Jesús de su propia boca. Está escuchando y leyendo. Jesús lo está diciendo. Una pregunta que le hizo Felipe y Jesús le está respondiendo de su propia boca. Para que entendamos todos de una forma sencilla, fácil y lógica, espiritual, de que el Padre y el Hijo son uno solo. Pero Jesús sigue rematando con amor y poder. Dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, como vimos allá arriba hace poco, que el Espíritu no habla tampoco con su propia cuenta. Todo lo que se habla conforme a la voluntad del Padre. Igualmente, yo no puedo hablar por mi propia cuenta. Yo tengo que hablar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos de que Jesús no hablaba nada de lo que le salía aquí. No, él hablaba todo lo que el Padre ya había determinado. Vemos cómo la palabra nos enseña. Entonces, vemos de que Jesús, hablando lo que el Padre dice,
con sus propios labios, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Y no le creemos? Y aún así en la actualidad todavía hay muchos que no creen de que el Padre y el Hijo son uno. Pero sigue diciendo la Biblia, creedme, creedme que yo soy en el Padre y en el Padre en mí. Mira, Dios con una voz poderosa, una voz llena de misericordia te dice, créeme, Felipe, créeme, iglesia, crean a Dios que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Queridos amigos, crean. Mira que lo está diciendo Dios. Crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El mundo entero crea que Dios es en el Padre. Jesús en el Padre y el Padre en Él. De otra manera, creedme por mis obras. No me quieres creer por lo que te digo. Bueno, créeme por lo que hago, le está diciendo Dios. Por las obras, por la maravilla y el poder que tenía Dios, las grandes señales que hacía Dios estando con ellos. Dice, si no me crees pues a lo que yo digo, créeme tan siquiera por lo que yo hago, para que veas que el que hace estas cosas, el único que puede sanar es Dios. Lo vimos arriba en el texto, que Dios es uno, el único que sana. Él hiere y Él sana. Lo vimos hace poco. Y Dios, Jesús, hizo eso en la tierra. Y por eso dice, créeme entonces por mis obras. Para que vean de que yo soy en el Padre. Y el Padre y el Hijo en Él también. Son un solo Dios. Y la Biblia lo dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esta palabra es muy maravillosa y llena de poder espiritual. Ahora vamos a analizar algo. Vamos a analizar algo. Vamos a ver si estamos prestando atención a la enseñanza. En el texto de exhortación había un mensaje poderoso. Pero yo sé que no le prestaron mucha atención. No se preocupen, que ahora usted se va a dar cuenta cómo esto se va a alinear de una forma interesante. Vamos a ver como meditación de esta parte que acabamos de explicar. Este texto lo vimos en Antito comenzando, ¿verdad? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Hay un Dios. También vimos de que habla del Hijo, por medio del cual son todas las cosas. Esa palabra, ¿no le suena? La vimos en el texto de exhortación. Adivine de quién dice de que nos enseñan todas las cosas. ¿Ya sabe? ¿Ya sabemos la respuesta? Pues aquí viene. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará, oído, todas las cosas. Aquí vemos algo interesante. En ambos textos estamos viendo una misma secuencia o característica. En el Padre proceden todas las cosas, del Hijo es por medio de todas las cosas que Jesús y el Espíritu Santo os enseñan todas las cosas. Gloria a Dios, dándonos a entender de que el ser, la deidad de Dios está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque de ellos tres proceden todas las cosas en verdad. Esto es palabra de Dios. Y lo tengo en rojo en los tres textos para que usted lo pueda apreciar y entender de mejor forma. Y por eso le tengo la imagen también. Tres elementos fundamentales, tres hacen un solo Dios, que es lo que veníamos hablando en el punto 2. Un solo Dios, que está compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, porque de los tres proceden todas las cosas. Y esta es la primera prueba que se acaba de demostrar bíblicamente acerca de la deidad de Dios. Estamos apenas en la primera. Estamos apenas en la primera. Y ya usted está sintiendo el poder de la sabiduría de Dios. Y falta más todavía. Esto es apenas el abreboca. Todavía falta el plato fuerte.
para que usted esté bien sedimentado en la roca que es Cristo. Vamos entonces a ver la prueba número 2, para que usted vea de que los comentarios que se hicieron arriba que no se podía explicar, miren cómo fácilmente lo estamos explicando. Entonces no es cuestión de decir de que no se puede explicar, no, que eso es difícil, es cuestión de escudriñar las escrituras, hermanos. Porque es fácil decir, no, eso es difícil, mejor no enseño esas cosas porque son difíciles. El Espíritu Santo no mora en ti, porque el Espíritu Santo vimos de que te guía a toda la verdad del Evangelio. Y Él te va a enseñar a ti lo que el Señor quiere que tú enseñes a la humanidad. Como prueba número 2, vamos a hacer esta pregunta muy importante. ¿Desde cuándo se hace visible la deidad? Ya sabemos de que la deidad es el ser divino de Dios que está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vimos en la prueba número 1. Totalmente claro y fácil. Ahora, vamos a responder esta pregunta. Pero para eso tenemos el texto en Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, mira, las cosas invisibles. ¿Cuáles son las cosas invisibles? Dice, su eterno poder y lo que estamos hablando del día de hoy y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice la Biblia, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No se preocupen, que vamos a tener unas pequeñas preguntas aquí en base a esto para simplificar la enseñanza. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Su eterno poder y deidad. Bien, la deidad de Dios es invisible porque Dios es espíritu, nadie ha visto a Dios. Así que ahí Dios nos está diciendo, ¿verdad?, las cosas invisibles que son de Él. Y la pregunta que estamos desglosando es, ¿cuándo se hace visible la deidad de Dios? ¿O cómo nosotros podemos entenderlas, pues? ¿Cómo podemos entender esto? Para decirlo de esa forma, pues más fácil. Vamos a ver la pregunta 2. ¿Desde cuándo se hacen visibles estas cosas? Ahí la Biblia lo dice, se hacen claramente visibles. Mira, que la deidad de Dios y su eterno poder, oído, la Biblia lo dice, se hacen visibles. Respuesta, desde la creación del mundo. La deidad de Dios es visible al mundo, a todos los seres humanos, desde la creación del mundo. Y su poder también. Y la pregunta número 3, ¿cómo son entendidas estas cosas? Por medio de las cosas que fueron creadas, ellas. Bien. Si ya vimos de que la Biblia nos enseña en la pregunta número 2, muy enfática, ¿desde cuándo se hacen visibles? La Biblia responde ahí mismo, porque la Biblia tiene la respuesta desde la creación del mundo. Entonces, vamos a retroceder, vamos a hacer un viaje al tiempo, mejor dicho. Y todos vamos a regresar a Génesis a través de la Biblia. Vamos a ir a Génesis, todos. Ya llegamos a Génesis, estamos en Génesis. Bien, ahora, estando en Génesis, vamos a leer lo que dice Génesis 1:1. En el principio, oído, creó Dios los cielos y la tierra. 1. Dios creó los cielos y la tierra. Sigue diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, 2. ¿Ya lo está entendiendo? Primero dice en 1:1 Génesis, creó Dios, 1. En el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora le hago yo una pregunta. ¿Falta? ¿Quién falta? Tenemos a Dios y tenemos al Espíritu. ¿Quién hace falta? Tú sabes la respuesta. Lo acabamos de ver hace poquito, en el punto anterior. Falta el Hijo. Y mira cómo la Biblia te lo dice, textualmente. En el principio. ¿Principio de qué? En el principio de la creación era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios.
Entonces, la pregunta que hacía, que vimos en antes, ¿cuándo se hacen visibles estas cosas? Dios responde, desde la creación del mundo, que fue el principio. Ahora yo hago la pregunta, viajamos y fuimos al principio. ¿Lo demostró Dios? Lo acaba de demostrar. Creó Dios los cielos y la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y el Verbo estaba también en el principio con Dios. Aquí está la verdadera palabra de Dios. Dios estaba en el principio, junto con el Verbo, junto con el Espíritu Santo, porque ellos, esos tres, son un solo y verdadero Dios. El único y Dios de Israel Todopoderoso. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, acabamos de contemplar bíblicamente que lo que Dios te está enseñando es verídico, de que Dios hizo visible su deidad desde la creación. ¿Sabías tú esto? ¿Te habían enseñado esto alguna vez? Si no te lo habían enseñado antes, hoy Dios está tocando tu puerta, porque Dios quiere hacer reposar el Espíritu Santo de Él en ti, porque Dios quiere llevarte a la mansión gloriosa en los cielos. Pasó la prueba 2. Viene la prueba número 3. Ya está entendible, pero a pesar de todo, le tengo más evidencia bíblica. ¿Para qué? Para que quede en testimonio de todos de que Dios está hablando con la voz de la verdad. Vamos a ver, ¿cuántos señores existen? Prueba número 3. Dice así, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora vamos a ver lo que nos dice en Éxodo 34, 23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Jehová el Señor, que Jehová es el Padre, el Dios de Israel. Sigue diciendo en Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ya, vamos 2. Tercero, en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿son 3 señores por separado? No, porque la Biblia te está enseñando de que son 3, un solo Dios. 3, un solo Dios. Y te lo voy a poner de esta forma, ahora un poco gráfico. El Padre, el Señor. El Hijo, que es Cristo el Señor. El Espíritu Santo es el Señor. Son 3. Y esos 3 hacen a nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Así de facilito. Y esta es la prueba que nos valida lo que ya nosotros hemos mencionado anteriormente en los puntos anteriores. Vamos con la prueba número 4, para ir ya casi finalizando este maravilloso tema. La prueba número 4. ¿Estamos listos? Dice así, ¿cuál es el ser del hombre? Miren cómo vamos a ratificar todo lo que se sigue leyendo, cómo ya esto sigue anexando el entendimiento. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros vimos estas 3 preguntas hace poco, ya nosotros lo desglosamos, ¿verdad? Y nosotros vimos de que se comprobó bíblicamente que lo que Dios está diciendo es verídico, de que en el inicio estaba el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver algo muy interesante.
El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que en Génesis 1:26 la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos. Ya se da cuenta por qué dice Dios, hagamos. Porque ¿quién estaba en el inicio? El Padre, el Verbo y el Espíritu, palabra de Dios. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice la palabra de Dios, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Una de las cosas que nosotros fuimos creados por Dios, a imagen y semejanza. Por eso dice Dios, hagamos al hombre, porque Dios estaba hablando consigo mismo, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Ahora, la pregunta 5 es, ¿cuál es el ser del hombre? ¿Cómo está compuesto el ser del hombre? Porque todavía no entendemos, no entiendo cómo es que tres cosas pueden ser un, no entiendo, pero Dios te lo va a demostrar con tu propia vida, con tu propio cuerpo. Dios te lo va a demostrar para que entendamos cómo funciona la deidad de Dios. ¿Estamos listos? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Primeramente, en Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, oído, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No te preocupes si no puedes entender cuando se lee, te lo voy a traer de forma ilustrativa. Aquí está el hombre. La Biblia dice de que el ser del hombre, para que el hombre pueda ser un hombre, una persona, dice de que está compuesto por espíritu. Uno, espíritu. ¿Qué sigue? Alma. 2, alma. ¿Y qué sigue? 3, cuerpo. Entonces, el espíritu y el alma y el cuerpo son los elementos que conforman el ser del hombre. Entonces, tres cosas, miren, tres cosas que conforman al hombre hacen a una persona. ¿Está entendiendo lo fácil que es entender esto? El espíritu, el alma y el cuerpo hacen a una persona. Cada ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Así que si no entendemos cómo es la deidad de Dios con este ejemplo acerca de nuestro propio ser, Dios nos está enseñando cómo Él funciona en espíritu. ¿Y cómo es que está compuesto? Pues porque Dios nos lo está demostrando, Padre, Verbo y Espíritu, y estos tres son uno. Así funciona el hombre, espíritu, alma y cuerpo, y estos tres son uno. Estos tres son uno, porque conforman a un hombre. Vamos a demostrárselo con otro texto bíblico para que ustedes vean. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Puede el ser del hombre vivir si le hace falta uno de estos elementos? No. La Biblia lo dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así que si yo le quito el espíritu a esto, el hombre no puede vivir. Sin cuerpo tampoco y sin... Tiene que tener los tres elementos para ser a una persona. ¿Cómo no entendemos entonces la deidad de Dios? ¿Cómo no entendemos que tres son uno? Cuando usted escucha enseñanzas donde dicen, no, que eso no puede ser, que como tres pueden ser uno, es porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, no están siendo guiados, porque no escudriñan la palabra. Te aconsejo, mejor apártate de ellos y busca
la verdad de Dios que se encuentra en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, porque te estamos enseñando conforme a su santa palabra. Mira de qué forma más fácil y sencilla te estoy demostrando de que el hombre también tiene una trinidad, espíritu, alma y cuerpo. Y esos tres hacen al hombre. Sencillito y fácil al espíritu para que tú puedas creer, no a mí, como siempre he dicho, sino a Dios, porque Él ha hecho todas las cosas para ti y para mí. Ahora, ¿cuál es el ser de Dios? Ya esto es solamente como para ponerle la cereza al pastel. Dice la Biblia en la primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en el cielo, dice la Biblia: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya eso lo sabíamos porque lo demostramos desde arriba. Y le voy a explicar por qué también dejé este texto de último, hermanos. Cuando usted, amigos, cuando se utiliza ese texto, hay algo en el mundo que muchas personas utilizan. Y ya yo le he dicho varias veces, no vamos al griego, nos vamos al hebreo, nos vamos a la lengua del lenguaje latín, y vamos y buscamos diferentes idiomas porque decimos son los textos originales. Ok, está bien, no está mal investigar, yo no tengo ninguna objeción contra eso, con la investigación y todo lo demás es buenísimo, ¿verdad? Y cuando uno utiliza este texto bíblico, te dicen de que aquí hay una mala traducción. ¿Sí? Porque el texto te dicen de que el texto en griego, el original, dice porque tres son los que dan testimonio. Ya, eso es lo que dice el texto. No dice ni Padre, ni Verbo, ni Espíritu Santo. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Necesitábamos este texto para validar la deidad de Dios? Esto solamente fue la cereza al pastel, porque ya te lo demostré de otras formas para que vieras que ahora, utilizando lo que dice la Biblia, es verídico. Sin irme al griego, sin irme al hebreo, no me fui ni al latín, ni a otro idioma, usando nuestro propio lenguaje español, idioma el español, te demostré bíblicamente la deidad de Dios para que tu fe esté puesta en el fundamento que es Cristo Jesús. Y te lo voy a seguir ratificando en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, uno, en el Hijo y del Espíritu Santo. Lo que tú estás escuchando hoy es una palabra de Dios que va a traer a ti alivio a tu vida si tú crees en nuestro Padre Celestial. Por eso dije que tengo un material sabroso. Con un solo idioma te estoy enseñando, sin tantas cosas. ¿Por qué? Porque los idiomas tienen significado, dice la palabra. Pero muchas veces el humano lo hace carecer. El humano lo hace carecer. Mira de qué forma más sencilla y básica has tú aprendido la deidad de Dios en 4 pruebas. 4 pruebas. Y al final te lo demostré. Si no entendíamos cómo es que 3 son uno, te puse el ejemplo del mismo ser del hombre para que veamos de que espíritu, alma y cuerpo hacen a una persona. Por eso te lo voy a traer de forma gráfica también o ilustrativa para que nosotros podamos ver con mayor claridad, porque muchas veces no entendemos lo que leemos. No te preocupes, te lo voy a traer de una forma ilustrativa para que podamos entender, porque nuestra función es enseñar la verdad de Dios. Tenemos aquí a Dios compuesto por el Padre, que es el Señor, el Verbo, que es el Señor, y el Espíritu Santo, que es el Señor. Y esos 3 son uno. ¿Un qué? Un solo Dios. Un solo Dios. ¿Ok? Vemos en el otro lado al hombre, que está el espíritu, el alma y el cuerpo. Todas esas 3 cosas conforman el ser de ¿quién? Del hombre, y hay una persona. Ya sabemos de que Dios no hay más Dios, solamente hay uno.
¿verdad? Cada persona tiene espíritu, alma y cuerpo porque los seres humanos se pueden reproducir. Entonces, aquí vemos muy claramente de que para poder tener a un ser humano o a una persona, tiene que tener espíritu, alma y cuerpo. Ahora te hago la pregunta, ¿por qué no podemos entender la deidad de Dios? ¿Qué es lo que no entendemos? Hago yo la pregunta. ¿Qué es lo que no se entiende? Que Dios es uno. Si acabamos de demostrar que Dios es uno y te estoy demostrando de que Dios es uno y te estoy demostrando que también hay tres elementos que conforman a una sola persona, como también hay tres señores que conforman a un solo Señor. ¿Qué es lo que no entendemos? Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y es por eso de que no se llega a la comprensión de la palabra de Dios. Pero usted ha recibido este mensaje facilito, fácil al Espíritu, para que nadie más lo engañe. Y usted esté siempre firme en Dios, porque ahí está la esperanza de la vida eterna. Como resumen, ¿vio? Un tema sencillo, rápido y edificativo. Como resumen, 1. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno, ya que de ellos salen todas las cosas. Lo vimos en la prueba número 1. 2. Desde el inicio de la creación se manifestó la deidad de Dios. Nosotros viajamos a Génesis y vimos de que Dios creó los cielos y la tierra, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que el Verbo estaba con Dios en el principio. Lo confirmamos bíblicamente. ¿Verdad? Bien. 3. Los tres señores son un solo Dios. También lo confirmamos bíblicamente. 4. El ser del hombre tiene tres componentes: espíritu, alma y cuerpo. De la misma manera, la deidad de Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres hacen a un solo Dios. Y de esta manera, nosotros hemos comprendido acerca de este tema de la deidad de Dios, que recuérdense que la deidad significa ser divino de Dios, que está compuesto por Padre, que es la cabeza, Hijo y Espíritu Santo. Y también nosotros aprendimos de que el Verbo ni el Espíritu hablan por su propia cuenta, sino que tienen que hablar por medio de lo que dice el Padre. Eso también lo vimos bíblicamente. Pero incluso le voy a seguir demostrando en la reflexión. Le voy a seguir demostrando la reflexión lo que estamos mencionando. Y si usted lo puede agregar como prueba número 5 también. Dice así, en la segunda de Corintios, esto ya es de reflexión, 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, hay que buscar la perfección, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, dice la Biblia. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahora, mira lo que dice el 14. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. 1. El amor de Dios. 2. Y la comunión del Espíritu Santo. 3. Sean con todos vosotros. Amén. Vemos cómo la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, nos dice de que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dándonos a entender que los tres son un solo Dios, sean con vosotros. Para que nosotros podamos seguir haciendo su voluntad. Hermanos, Dios nos exhorta a que vivamos de una forma tranquila, de que vivamos en una forma amorosa, haciendo el bien. Si usted hoy estaba haciendo el mal, arrepiéntase, busque a Dios, cambie su vida, haga el bien,
porque Dios se siente contento con todas las personas que hacen el bien. Dios quiere salvarnos, pero tú decides si quieres heredar la riqueza. ¿Qué hijo no quiere heredar la herencia del padre? Hago yo esa observación. ¿Y por qué nosotros rechazamos la palabra de Dios? Somos desobedientes. En vez de vivir en paz, queremos vivir llenos de dificultades y conflictos. ¿Por qué? Porque no eres de Dios, dice la Biblia. Pero Dios te hace un llamado. Cambia tu vida. Porque Dios te está diciendo, en tiempo de coronavirus, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora estamos en el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. En tiempo de coronavirus, Dios te hace la invitación para que te conviertas a la iglesia de Dios en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que puedas alcanzar la vida eterna y así heredar las promesas que Dios tiene para ti. Y recuerda, no te dejes engañar, ya que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a la cena del Señor. Vamos a pedirle encarecidamente al hermano Dídimo Rodríguez que por favor nos ayude con la oración de la cena del Señor. Padre Santo, en estos momentos nos pedimos tu presencia para que bendiga este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, para dárselo así a los hombres, Señor, para que tengan tu palabra siempre presente. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.